Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast aquí en su canal, en YouTube, El Charro Político. Y el día de hoy nos encontramos con el famoso Kumamoto. Inclusive antes de iniciar platicaba que bueno, es la primera vez que teníamos aquí en el espacio del Charro Político a un compañero que bueno, también representa otro partido político, en este caso Futuro, y hoy coalición, o esa super coalición que así bueno se ha mencionado en los últimos días, super coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos aquí en nuestro estado. ¿Cómo estás, Kuma? Pues muy contento, gracias por esta oportunidad. Sí se siente como pues una posibilidad de cambio en el estado de Jalisco y por lo mismo también muy emocionado y también muy agradecido. La verdad, ahorita que lo mencionas, esta invitación, creo que también se ha sentido en la militancia desde abajo de los distintos proyectos políticos. Nos vimos hace unos días afuera de Casa de Jalisco para decirle al gobernador que la casa de todas y todos no es su casa de campaña. Y vino la militancia de distintos proyectos progresistas, nos encontramos ahí. Y yo creo que esto que me mencionas, ¿no? Esta apertura de puertas, esta generosidad, la veo, la siento y por lo mismo también agradecido, emocionado y muy contento por lo que viene para Jalisco. Bueno, pues ya estamos entrando aquí a las benditas redes sociales de los super chairos, porque yo soy bien chaira. Y bueno, platícanos un poquito, Kuma, platícanos un poquito de ti, creo que eso es importante para que bueno, nuestro público te conozca. Sabemos que tu trayectoria, yo podría decir que uno de los temas principales hablando en política fue esta candidatura independiente, ¿no? Que sí, se logró llegar a una diputación federal sin partidos políticos. Sí, bueno, yo creo que la trayectoria de esta candidatura independiente en el Congreso del Estado, lo que hemos hecho previamente con Wikipolítica, anteceden algunas otras cosas que no siempre son tan públicas, ¿no? Pero yo empecé en la política porque pues me di cuenta que el sistema de salud público no estaba pensado para que realmente, por ejemplo, las personas de la tercera edad pudieran salir de él con una atención de excelencia. Es el caso de mi abuela, quien acompañé en un padecimiento de rodilla durante 3 años. Cuando yo tenía cerca de 13, 14 y 15 años me tocó ver todo ese proceso. A mí me tocó empezar en la política no institucional, en el activismo, impulsando y acompañando procesos de derechos humanos en la Ciudad de México en particular, porque estuve un rato estudiando en la UNAM. También me tocó el proceso de tratar de evitar que se le siguiera invirtiendo más dinero a los automóviles en la avenida López Mateos y Lázaro Cárdenas, en el ahora famoso puente antirantado, con un grupo de más personas que creíamos que otra ciudad caminable, disfrutable, una ciudad para las personas en silla de ruedas con transporte público masivo, que pusiera al centro de la prioridad esas 7 de cada 10 personas que no tienen un automóvil en Jalisco. Y bueno, mi historia tiene que ver más con cómo construimos que lo público sea sinónimo de excelencia, cómo realmente ponemos a la orden de las personas, particularmente de las más pobres, las acciones de gobierno y evidentemente a partir de eso construir una administración pública que esté a la altura, que realmente utilice la política para mejorar la vida de las personas. Y ahí entro digamos, ya en el proceso de estudiar. Ahí es cuando empiezo como pues, presidente de alumnos. Y ahí también empieza una de mis grandes, quizás como revelaciones, que para muchas personas que nos ven podría ser algo quizás un poco obvio, pero para mí no lo era y creo que para una parte de la sociedad es así, que es que el entrar en la política no te tiene que cambiar necesariamente, que el entrar en la política no te tiene que hacer cambiar tus visiones, tus prioridades, tu ideología, sino por el contrario, consolida el por qué estás ahí. Y cuando yo entré primero a la política estudiantil, pues me decían, esto es solamente para fósiles, para los que no les gusta estudiar y para los que quieren ahí andar agarrando lo que no es de sí. Y pues mira, yo era y soy todavía muy ñoño, es decir, sí me gusta estudiar, sí me gusta el estar siempre pendiente de hacer bien las cosas con la parte técnica y soy honesto, entonces no coincidía nada con el perfil de quien era presidente de alumnos y ahí es cuando me di cuenta de algo también muy importante, que es el éxito que significa para los corruptos y para quienes quieren utilizar a la política como una herramienta de enriquecimiento propio, esta idea que se ha tratado de diseminar en la sociedad de que no le entres a la política, porque es corrupta, oscura. Es de palancas. Es de palancas, es de estos señores que se sienten dueños de todo, ¿no? Los intocables. Completamente, ¿no? Y cada vez
que una o uno, un seguidor tuyo, una persona que nos apoya, dice, no, yo no le entro a la política porque es de ese lugar corrupto, pues los corruptos se congratulan, están felices porque esto significa que se legitiman prácticamente. Claro, porque nada más son ellos, ¿no? Entonces, ahí es cuando dije, hay que entrar a la política. Y luego vino Yo Soy 132, participé del proceso y bueno, asambleas, marchas, el primer debate organizado por jóvenes sin ninguna, digamos, como institución detrás que lo organizara. ¿Te consideras de izquierda, derecha o...? Izquierda. Siempre, Okay. Siempre ha sido desde donde nosotros estamos. Sé que hay quien lo ha planteado de manera distinta por el tema, por ejemplo, de algunos debates que se dieron en el 2021, pero esencialmente ahí es cuando nosotros decimos, pues si queremos un cambio, tenemos que hacer algo más que simplemente decir que las cosas están mal. Es decir, que la política la haces tú o alguien más la hace por ti en tu nombre, ¿no? Y ahí fue cuando construimos primero la idea del Wikipartido de México, luego la organización transmutó a ser Wikipolítica, vino todo el proceso de la candidatura independiente del 2015 y esos son un poco los antecedentes del por qué estoy aquí. Como una pregunta, y creo que esto es importante y es algo que nos mencionaban mucho en redes, ¿por qué no trascendió la candidatura independiente y por qué formar un partido político si esa era la bandera al inicio del proyecto en 2015? ¿No Claro. se puede o el sistema en México no está diseñado para que triunfen los candidatos independientes? Totalmente de acuerdo. El sistema político mexicano electoral está pensado para partidos políticos y es muy difícil utilizar la figura de candidatura independiente más allá de ciertos procesos específicos. Por ejemplo, yo creo que es una buena herramienta para algunas candidaturas a diputaciones locales, creo que tienen una dinámica, una lógica quizás para algunas alcaldías, pero ya si se piensa como una suerte de proyecto colectivo, empieza a entender sus limitaciones. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros ya éramos una suerte de protopartido. Es decir, éramos 9 candidaturas a diputaciones locales, 3 federales, 2 al Senado, que estábamos desde Jalisco tratando de impulsar un cambio progresista, de izquierdas, ecologista, feminista, con una visión de justicia social muy claro. Y que es un partido político, sino un grupo de personas organizados que piensan de una misma forma, ¿no? Entonces, para nosotros ahí empezaba pues, una discusión sobre cuál era la consecución o la evolución natural de un proyecto político de este corte. Segundo, logramos, Juanita Delgado y yo, la fórmula al Senado, 762,000 votos aquí en Jalisco. Morena sacó 700,000 en solitario. Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador, 670,000 votos. Fuimos en lo individual la fuerza política más votada del Estado. Y ahí también hubo una discusión sobre dejar sin representación a 762,000 personas, porque nadie de quienes participamos, por el esquema y por la forma en que se construyó, se configuró el escenario electoral, ninguno de nosotros entramos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dijimos, dejamos sin participación en los espacios de toma de decisión gubernamental a 762,000 personas. Hay que hacer algo. Y por último, algo que a lo mejor no es tan conocido, pero yo siempre he pensado que necesitamos que más personas tengan este liderazgo y esta visibilidad que hoy por hoy a mí me toca tener esa suerte de encargo, pero siempre he pensado que necesitamos que más personas sean quienes puedan participar en estos espacios. Claro, yo estoy aquí, estoy bien puesto, estoy muy emocionado de hacerlo, es mi vocación, es por eso que doy clases en la universidad pública y pues mi corazón está con la docencia, porque realmente mi vida sí es orientada a servir, ¿no? Eso es como lo que me orienta. Pero para poder dejar esa lógica individualista que existía en la candidatura independiente, en donde tú vas por tu propio nombre, no por el nombre de un espacio colectivo, de un espacio de más personas, con esa pluralidad, también necesitábamos construir un partido político que de manera permanente en todo el estado de Jalisco formara a más personas, levantara la voz, acompañara las luchas, se pusiera al servicio de las personas para las gestiones, es decir, un mecanismo permanente de lucha, formación y un espacio para que nuevos liderazgos también pudieran tener más visibilidad.
Por eso formamos Futuro Jalisco en 2019. ¿Qué opinión te merece? Yo recuerdo antes del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que las candidaturas independientes eran una trampa de la mafia del poder porque las estaban utilizando estos grupos, estas cúpulas que mencionamos, los que se sienten intocables, para, bueno, pues engañar al pueblo de México por el hartazgo que existe en la sociedad hacia los partidos políticos. Yo escuché esa declaración y porque me la mandaron en ese mismo momento, muchísimas personas a través de redes sociales, y creo que está contextualizada en la candidatura a la presidencia de la República, en donde habían 2 candidatos independientes. Si te das cuenta, el origen de esa declaración, pues habla en particular de una candidata y de un candidato. En ese momento era el Bronco y Margarita Zavala, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, digamos, nosotros no dimos acuse de recibo porque, pues, ni éramos eso, éramos cerca de 1,200 voluntarias y voluntarios, la inmensa mayoría jóvenes de todo el estado de Jalisco, en donde, pues, teníamos muy claro que no teníamos detrás de nosotros, pues, precisamente esa descripción. Yo creo que en el caso y en ese momento, creo que todavía seguía el Bronco o acababa de darse uno de los debates. Yo creo que hablaba más de esos perfiles, porque en el caso nuestro, pues yo te puedo decir con mucha transparencia y claridad que los apoyos que existían financieros, los apoyos que existían de voluntariado, hasta los celulares, pues todo eso fiscalizado a través del INE y a través de nunca le acepté dinero a la mafia del poder. No, exactamente. Y aparte, creo que esa dinámica con la que nosotros construimos esas candidaturas, sobre todo lo que queríamos era que nadie detuviera las posibilidades de cambio. En todo caso, yo creo que hubieran existido muchos elementos en los cuales hubiéramos votado a favor de ciertas reformas a nivel federal, temas de pensiones, por poner un ejemplo, o de programas sociales que a nosotros nos mueven y desde luego que es algo en lo que creemos. ¿Estás a favor de los programas sociales? Desde luego que sí, porque permiten abatir la desigualdad, porque han permitido que las personas, por ejemplo, de la tercera edad o con discapacidades puedan ser reconocidas como sujetos de derechos, como una primera parte del ingreso, pero evidentemente conforme las instituciones las ponen al centro. Y lo tercero, hay que ampliarlo, hay que ver cómo se termina de consolidar y también quizás de focalizar en otros grupos vulnerables o en esos mismos, ampliarlos en quien los necesite. Pero, por ejemplo, esas son el tipo de ideas que venimos arrastrando, insisto, no desde que se formó la alianza o esta coalición hace 2 semanas, sino es un proceso que tenemos pues, desde que empezamos a luchar en la política. Y nota al margen, pues eso es algo que incluso también me lo echaban en cara desde el 2018, porque me preguntaban, oye, ¿tú por quién vas a votar? Y les digo, pues por el mismo que siempre he votado para la presidencia de la República, ¿no? Por Andrés Manuel. ¿Y qué opinas del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Apruebas su administración? Pues, a ver, yo creo que es un político que tiene la trayectoria que ningún político tiene en este país. Ir desde abajo, ir construyendo en cada uno de los espacios, municipios, pueblos, el escuchar a las personas y escuchar a quienes han dejado atrás por tantos años las administraciones, da una integridad y da una posibilidad de cambiar las cosas que no te dan o no van a tener otros referentes políticos en nuestro país. Claro que en este gobierno pues hay cosas que uno puede disentir, hay cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, pero también hay muchas en las que se puede estar de acuerdo. Y de entrada, la idea y la orientación de que por el bien de todas y de todos, primero los pobres, pues es algo en lo que yo he creído toda mi vida, ¿no? Y no se vuelve un eslogan, sino sí se vuelve realmente en la posibilidad de pensar hacia quién orientas la política. Y yo también creo que el poder se vuelve en virtud, ¿no? Si se pone en servicio de los demás. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que hay que aprender de una trayectoria de años, de una trayectoria que se antepuso, o más bien que le trataron de obstaculizar los que se sienten dueños de todo. Y yo creo que eso es precisamente lo que ha hecho que su administración, tantas personas, pues sintamos su identificación y que tenga un respaldo pues de ser uno de los presidentes con mayor respaldo en todo el mundo. ¿Y a Claudia Sheinbaum la conoces? Sí. ¿Cómo la conociste?
He tenido... ¿Al presidente lo conoces? Al presidente, digo, lo veo las sí, mañanas, sé pero, que pero no lo conozco, pero a la doctora he tenido el gusto de platicar con ella en un par de ocasiones. A mí me gusta mucho su manera de gobernar. Me parece que ha hecho cosas que son muy visibles y otras que no necesariamente son tan visibles, pero son igual o más positivas. Cerca de 62,000 familias tienen hoy un sistema de captación de agua en la Ciudad de México. Se redujo casi el 10% de las emisiones de carbono de la ciudad. Se logró instalar miles de espacios públicos pensados realmente en acabar con las desigualdades, como son los pilares, ¿no? Y que fueron premiados por la UNESCO. Tiene un cambio enorme en la visión de la seguridad y de pasar de quizás el lugar 28 a pasar al lugar, si mal no recuerdo, número 13 de percepción de seguridad en el país. Te habla de una gobernante que le apuesta a una administración que atiende a la seguridad desde las causas profundas, pero también las causas desde una lógica tecnológica y de investigación. Una gobernante que también atiende a la crisis climática y una gobernante que atiende también las desigualdades sociales. Yo realmente creo que es una mujer de convicciones, pero también es alguien con metodología, con técnica, que está tratando de hacer o que hizo una gran administración en la Ciudad de México y que seguramente va a ser una gran presidenta de este país. Oye, Kuma, ¿y cómo la conociste? Y bueno, si nos podías platicar, ¿y quién buscó a quién o cómo se dio esta alianza o cómo empezaron las pláticas de esta alianza? Bueno, son quizás dos rutas que empiezan por separado pero terminan convergiendo. Primero, desde el lado de Futuro, teníamos 2 años siendo, creo, una oposición férrea, una oposición abierta, vocal al gobierno de Enrique Alfaro. Nosotros, también desde el ayuntamiento, con temas, por ejemplo, de los 300 millones de Accendo, con los planes parciales, con todos estos temas que le duelen a la sociedad y que creemos que están equivocados, hemos sido muy vocales. Y hemos también tratado de hacer propuestas para que las cosas cambien en temas de seguridad, de atención a víctimas, de personas desaparecidas, hacer cambios en la administración del tema de agua. Y lo que hemos escuchado de parte del gobernador es simplemente decirnos, no es cierto, todo está bien, ustedes son los culpables, los periodistas. Una prensa comprada, claro, aquí en el Estado. No, y a ver, y un espacio también atacado, los claro, que son independientes y se mantienen en una línea ética, atacados un día y otro también por parte del gobernador. Y lo que quiero decir con esto es, hemos tratado por todas las vías, Congreso, Ayuntamiento, iniciativas ciudadanas, amparos, a través de la lucha social, de sumarnos y solidarizarnos con los colectivos de la sociedad, que esto cambie. Y la sensación que existía entre nuestros compañeros y compañeras es, no van a cambiar las cosas si seguimos teniendo a un gobernador que golpea a las madres de las personas desaparecidas, que secuestra a los vecinos y vecinas en sus propias casas con la policía estatal, que secuestra y tortura a estudiantes. ¿Consideras que es un narcoestado, Jalisco? A ver, yo creo que lo que estamos viendo es que el control de los territorios el día de hoy, en buena parte del estado, quizás fuera del área metropolitana, sería difícil identificar en dónde el control está en las autoridades y no en otros grupos. Entonces, pues desde esa lógica, habrían autores que dirían que es un estado fallido o narcoestado, pero finalmente yo lo que quiero decir es que tenemos no está funcionando. Las autoridades no tienen digamos, el monopolio de la fuerza y no tienen hoy por hoy la posibilidad de cuidar a la población. Pero volviendo a esto, viendo esto que estamos platicando, sí, Juncal, esto que estoy diciendo, cuando tienes a un gobernador que responsabiliza de la visión de inseguridad a periodistas, que, insisto, retiene y tortura a estudiantes, que no escucha a todas las personas activistas, especialistas, que les están diciendo que tenemos que cambiar de rumbo, ahí fue cuando llegó a Futuro esta sensación de decir, ¿qué hacemos? Podemos presentarnos a una elección, sacar el 14, 18%, dependiendo de los sondeos, Reforma o Mural, pues planteaban cerca del 15% para la gubernatura, pero vamos a ayudar a que siga gobernando estas personas que han privilegiado sus propios intereses por los intereses de la sociedad. Y ahí empezó una gran discusión dentro de Futuro. O sea, fue un proceso, la neta, del que me siento muy orgulloso, porque poco a poco fue avanzando. Hubo un mes entero de diálogos,
virtuales, en los municipios, en el territorio, en el comité central. Estuvimos en distintos espacios planteando para qué estamos en la política, cuál es la visión que tenemos, con qué partido podríamos o qué partido no podríamos hacer una alianza, es decir, la parte ideológica que es para nosotros pues el corazón de por qué hacemos las cosas. Y el resultado eventualmente llegó con una votación universal en donde toda la militancia podía votar si estaban de acuerdo o no en que pudiéramos abrirnos a una posibilidad de alianza. Toda esta ruta que te platico pues tuvo varios meses y bueno, en el otro lado, la otra ruta que te platicaba, pues fue primero un encuentro en el proceso de la definición de la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que en una de sus giras me comenta, digamos, quien tiene el encargo de representar a la doctora Claudia Sheinbaum aquí en el Estado, me dice, oye, ¿qué te parecería si pues, hacemos un cafecito entre ustedes dos? ¿No? Ajá. Que fue más bien té verde, pero es que, miren, hasta detalles, ¿no? Un tecito verde para que platiquen, para que conozcas a Claudia. Ella, pues dice que jala y pues claro que queríamos conocernos, ¿no? Entonces, eso me lo hice un viernes y la invitación era el sábado. Estaba terminando de correr, entonces jadeando le dije que sí, que con mucho gusto, pero no fue... ¿Te dio emoción? Fue la emoción y fue que venía de correr. Sí. Las dos Muchos cosas. Sentimientos encontrados y sensaciones. Exactamente. Y nos conocimos un sábado, probablemente de junio, si mal no recuerdo, en donde platicamos acerca de cómo veíamos las cosas. En realidad fue una reunión para conocernos, para también agradecerle y reconocerle su gestión en la Ciudad de México, porque como te puedes dar cuenta es algo que me gusta mucho cómo trabajó. Y entonces me dice, pues, ¿qué tal si nos vemos por ahí de septiembre? Todavía no tomé una decisión porque le platiqué cómo estábamos en el proyecto, cómo estaban nuestros pues piensos, nuestras sensaciones al respecto de que pues habría que pensar cómo podíamos ser más útiles para el cambio en el estado de Jalisco. Y me dijo, nos vemos septiembre, octubre, pero volvamos a platicar. Se vuelve a dar esta otra conversación y en el camino el partido había votado que sí se abriera la posibilidad de una alianza con proyectos progresistas de izquierda que buscaran el cambio para Jalisco. Ojo, quienes nos ven a nivel nacional, aquí en Jalisco Movimiento Ciudadano no es progresista ni es izquierda. No. Se ha dedicado... Son corruptos, represores. Totalmente. Privilegian el interés personal por el interés colectivo. Los negocios. Exactamente, ¿no? Entonces, pues lo que dijimos, ok, pues entonces ¿con quién podría construirse esa alianza? Y desde luego habían diálogos abiertos con la comunidad de la Universidad de Guadalajara y con la comunidad política de Hagamos, con la comunidad política que representa Morena, y poco a poco pues lo que fue construyéndose con mucho oficio, con mucha, insisto, visión de futuro para un cambio para Jalisco, pues fue esta posibilidad de alianza. Oye, como está interesante esta parte que tú mencionas, porque cuando se da a conocer, ¿no?, esta alianza, que inclusive yo estaba ahí, ¿no?, en la rueda de prensa, en automático vimos como el que quiere ser candidato a gobernador, ¿no?, de Movimiento Ciudadano, el actual presidente de Movimiento Ciudadano en Zapopan, bueno, se te fueron con todo. Y bueno, también esta prensa que pues todos conocemos, que le ha servido a el PRI-PAN, hacerles el caldo gordo, yo diría. Y en un programa de Latinos, en una mesa de análisis, te catalogaban o te señalaban como oportunista. ¿Qué respuesta mereces? O sea, ¿qué respuesta podrías dar ante esto? Ahorita después de lo que acabamos de platicar. Pero aquí me queda algo muy claro y aquí te lo reconozco porque es verdad. Tu servidora ha estado trabajando en la Cuarta Transformación. Primero iniciamos en los últimos años de Enrique Peña Nieto. Era verdad, o sea, es verdad cómo la prensa estaba controlada a nivel nacional, ahí sí no había libertad de expresión y nos costó mucho trabajo pues abrir o ser punta de lanza en esta forma distinta de dar la comunicación o la información. Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos permite, ¿no?, tener esta interacción a través de las conferencias mañaneras. Hay una conferencia donde yo pues ahí encaré al gobernador y yo claro, también entiendo esta parte de persecuciones, de autoritarismo que hay en este estado y qué bueno que hoy lo podamos platicar.
y que estemos en esa misma sintonía. Y hoy lo que está en juego y que es lo más importante es rescatar a nuestro estado, porque las cosas realmente están muy mal y no hay ahorita en este momento alguien a nivel estado que nos represente como realmente quisiéramos los jaliscienses. Entonces yo creo que hoy lo que está en juego es esto, es rescatar nuestro estado. Totalmente de acuerdo. A ver, y sobre esta primera idea, yo lo que te diría, y es por eso que es tan importante que todas las militancias del cambio se puedan unir, las electorales y no las no electorales. Quienes están por una causa y una lucha justa en el activismo, desde los colectivos, desde las organizaciones vecinales, desde los espacios de defensa del territorio y de derechos humanos, desde los espacios de partidos, desde los espacios que buscan el sindicalismo democrático, desde cada uno de los sitios que le aportemos este proyecto de cambio. Nosotros sabemos que en el camino hemos ido por separado, incluso nos tocó hacer campaña en momentos, en proyectos políticos distintos, pero yo estoy convencido de algo, que es si todas y todos mostramos nuestro interés en ese cambio, lo que va a sobrar es generosidad, interés para construir en común y en realmente poner lo que importa primero antes que cualquier otra cosa. Y yo lo que veo y lo que he sentido, insisto, es eso. Imagínense qué tanto el gobierno de Enrique Alfaro y el gobernador mismo han hecho daño a la sociedad, que los que pues a lo mejor antes no nos veíamos con posibilidades de construir algo juntos, ahora sí nos vemos. Yo creo que eso es lo de las cosas buenas que nos ha dejado el gobernador Alfaro, darnos cuenta que podemos construir ese cambio aquí en Jalisco. Y bueno, sobre lo que mencionabas del candidato de Alfaro, Pablo Lemus, y pues los distintos candidatos a gobernador, pues a presidentes municipales, sí. Pues es una reacción del miedo. Ellos no pensaban que algo así podía suceder. ¿Le tienen miedo a esta alianza? Desde luego que sí. ¿Por qué le han dedicado ríos de tinta? ¿Por qué le dedican tanto a pautar en YouTube? Yo ya me vi en YouTube. Yo pongo mis videos y primero me sale Enrique Alfaro y después salen mis videos. O sea, ya están pautando ahí en mi canal. ¡Qué bárbaros! Pues están desesperados. Exactamente, ¿no? Y va a venir más guerras sucias y van a venir los centros de odio operados por Enrique Alfaro. Hemos visto cómo incluso el canal público de la televisión pública de Jalisco los está utilizando reportajes, editoriales a golpetear. Entonces, yo lo que te diría es, creo que lo que alcanzo a percibir es mucho miedo y es muchas ganas de también, pues, generar confusiones, tratar de decir que lo que nosotros estamos construyendo obedece a cosas que yo creo que tienen más que ver con él que con nosotros, ¿no? Que traiciones y que venderse y todo eso. Creo que eso es él, ¿no? Eso es él. Claro. Y bien dice que dice más lo que dice Enrique de Pedro que lo que hace Pedro, ¿no? O sea, en fin, eso por un lado. Y finalizaría diciendo que yo creo que lo que a lo mejor hay personas que todavía tienen dudas. Yo creo que esas son las que con las que hay que platicar, porque pues, quienes tienen un interés en esto y están tratando de denostar esto, pues se entiende, ¿no? Tienen miedo a perder la posibilidad de gobernar. Pero quien tiene dudas legítimas, quien tiene preguntas al respecto de esto, yo creo que lo primero es decirle, lo primero que pusimos sobre la mesa es un acuerdo y un programa de Estado, una idea de reformas para el Congreso de Jalisco, cómo vamos a hacer para impulsar que las mujeres tomen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, una reforma sobre el agua para que se acaben estas lógicas privatizadoras y de rapacidad con un recurso que es tan importante, cómo vamos a hacer para generar la reforma de vivienda para que las juventudes tengamos acceso a un hogar, cómo vamos a hacerle para construir un nuevo sistema de seguridad y de atención de víctimas, en fin, todo eso fue lo primero que se puso. Y ahorita lo que se está construyendo es la posibilidad de espacios desde los cuales se van a ejecutar esa agenda, pero no se llegó para decir nosotros y un espacio y punto, sino se está construyendo a partir de una agenda en común. Y esas personas que todavía tienen dudas, pues yo te lo quiero agradecer mucho, Juncal, porque esto nos permite también decirles, hablarles de frente, decirles que no hay nada oculto, que todas esas cosas que dice el gobernador, yo creo que, insisto, hablan más de él que de nosotros. Claro. Y finalmente, que se está pudiendo construir condiciones para un cambio que antes se pensaban imposibles. Y eso también me tiene muy contento.
Entonces, pues bueno, lo que nos une hoy es la transformación por nuestro estado, el futuro de Jalisco, que es lo que nos preocupa en estos momentos. Kuma, pues yo muy agradecida porque el día de hoy estés aquí con nosotros. Creo que esto También es importante, ¿no? Reflexionar. Y ya nada más me gustaría preguntarte, a favor del Plan C, a favor de las reformas que se buscan implementar en el Congreso Federal, porque bueno, ahora ser parte de esta alianza pues también implica unirnos todos para lograr una reforma al Poder Judicial que tanto se necesita en nuestro país. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, esencialmente al ser nosotros un partido local, ciertamente hemos centrado mucha de nuestra atención al respecto de lo que se tiene que cambiar y reformar en el estado de Jalisco, y me voy a llevar toda la tarea para poder hacer la revisión de estos planteamientos que me dices, pero de entrada, el Poder Judicial del estado de Jalisco, que es en concreto el que conozco, sí, tiene que cambiar completamente. Estamos frente a un Poder Judicial entregado total y de manera descarada al gobernador, en donde hoy por hoy la opacidad y pues digamos la no impartición de justicia, sino de los intereses privados, es lo que nos encontramos cotidianamente y eso tiene que cambiar definitivamente. Pero también quiero decir que desde la lógica del gobierno del Estado, también vemos unas resistencias enormes. Entonces, por lo mismo, sí creemos que necesitamos una mayoría en el Congreso del Estado de Jalisco e insisto, con la tarea para llevarme para hacer las revisiones de estas reformas federales que sin duda vamos a tener muchísimos puntos de coincidencia. Bueno, amigos, pues ahí está. El día de hoy nos acompaña Pedro Kumamoto aquí en El Charro Político. No olviden compartir este video. Y Kuma, ¿te gustaría agregar algo más o nos despedimos? Pues pedirles a quienes estamos en Jalisco que construyamos un proceso, como bien se ha llamado, de unidad. Todas y todos somos necesarios para construir ese gran cambio. Sabemos que Enrique Alfaro va a tratar de hacer una elección de Estado, primero ayudando a su candidato, a Pablo Lemus, y van a poner todo el poder, todo el dinero, todo lo que puedan para tratar de evitarlo. Y yo estoy seguro que contigo, con quienes nos ven, vamos a lograr ese gran cambio para Jalisco, así que a sumarnos. Y una con toda verdadera revolución de las conciencias, estoy segura. Lo logramos en el Estado de México y sin duda lo vamos a poder lograr aquí en Jalisco. Exacto. Gracias, Pedro. Familia, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.